Hola, aquí Samara contigo. Gracias por estar aquí. El episodio de hoy se titula "Es más triste andar a pie". Uno de los grandes cambios que encontré al llegar a la isla fue el sistema de transporte público. El gran terminal de carros públicos de varios niveles, que queda solo a 7 minutos de la casa, estaba cerrado. Y en cambio, alrededor de él están las Citras. Las Citras, que corresponde al nuevo sistema de transporte, que por sus siglas, que significan Sistema Integrado de Transportación del Sur. Este nuevo sistema provee servicio gratuito de autobuses con rutas específicas y solo dentro de la ciudad de Ponce. Y me llevó a recordar que cuando estudiaba en la universidad, me gustaba mucho utilizar el transporte público y recordaba también pues que en ese gran terminal de carros públicos habían todas las opciones, no tan solo para Ponce, sino también para otras ciudades de Puerto Rico, lo cual pues ya esas opciones ya no existen. Ya en el momento que quieras moverte a lo que sería la parte de otras ciudades, tendría que utilizar Uber o personas particulares que proveen el servicio, pero no como antes, que con solo 75 centavos se iba a Villalba o Adjuntas. Ya eso no existe. Y pues en ese momento, cada vez que tengo la oportunidad de tomar las Citras, no puedo dejar de ver ese edificio que pues, no está en uso, está totalmente vacío y cerrado y no hay acceso para el público, pero me llegan muchos recuerdos y sobre todo para mí era muy pintoresco el utilizar la transportación pública, inclusive incluyendo hoy día, aunque quizás no son las mismas experiencias que tuve cuando iba a la universidad utilizando los carros públicos. Yo creo que tantas historias, ver la diversidad de personas, porque a pesar de venir de la misma isla, somos tan distintos porque hay muchas influencias de diferentes razas, como por ejemplo yo tengo pues un lado español y también un lado taíno, y eso, bueno, para mí siempre creo que la diversidad enriquece. Esa es pues mi manera de ver la vida y me encanta. Pensé que en este nuevo sistema y al transcurrir tantos años las cosas serían distintas, pero no lo fue tanto. Recuerdo también que en la universidad mi mejor amiga, que estudiábamos juntas, era muy divertido el ver y el compartir las diferentes anécdotas de lo que le había escuchado, de lo que había sucedido o había escuchado ella, y lo que yo también pues había vivido en ese día, porque las personas pues como mencioné en el episodio anterior, tenemos bueno, no todos, pero sí las personas pueden automáticamente abrirse y contar cosas que quizás son personales o muy sensitivas. El carro público que iba a la universidad tenía que parar primero antes al tribunal. Entonces se escuchaban tantas historias pues que, como digo, en un momento dado tú dices, hay cosas como que son muy personales, ¿verdad? Sobre todo por los casos de violencia doméstica, etcétera, pero todo el mundo canaliza y maneja la situación de la mejor manera, ¿verdad? Algunos tienen que estar a solas y procesarlo a solas, hay otros que necesitan hablarlo y sobre todo pues quizás piensan, pues mira, esta persona no la voy a ver más, déjame desahogarme. Y yo pienso que todo es válido, ¿verdad? Según nuestras necesidades y cómo queramos manejar nuestras situaciones, que al final pues son muy nuestras. Pero era muy interesante porque siempre que llevábamos a la universidad, la mayoría del tiempo compartíamos una anécdota. Siempre había una anécdota entre tantas de personas pues compartiendo sus situaciones o por qué iban al tribunal o al fondo, porque también antes de la universidad paraban también en el fondo del estado, que era pues el lugar cuando las personas se accidentan en el trabajo, y pues todo era muy interesante en el sentido de ver cómo era la dinámica y
teniendo la experiencia con la citra, veo que la dinámica no es tan distinta. Por supuesto, estamos hablando pues que ha pasado una pandemia, que es requerido utilizar las mascarillas, a pesar de que ya en algunos lugares no se tiene que utilizar, siempre para entrar a la citra la necesitas. Y pues eso también limita la interacción de las personas, ¿verdad? Y eso también lo hemos visto no tan solo en lo que es las citras, lo vemos a diario. ¿Cuánto esto nos ha hecho una distancia entre las personas que pues poco a poco se va cambiando, pero todavía pues nos falta mucho? Y de verdad que cuando pienso en eso, en que al día de hoy que estoy grabando este episodio todavía es obligatorio el uso de las mascarillas, me parece bien, porque si consideramos al final es por el bien común, para minimizar los contagios. Y algo que siempre me ha llamado la atención es la necesidad de las personas de ser escuchadas. Yo pienso que en ese sentido, cuando uno se sienta en un carro público, quizás no sé si pasa en los demás países, pero siempre es interesante como una persona comienza a hablar y sobre todo pueden estar en la parte de atrás y comienzan a hablar porque quieren ser escuchados, y en muchas ocasiones las personas entran solas y comienzan a hablar de sus situaciones personales, y si reciben un comentario o no, ellos siguen hablando. Pero lo más interesante es cuando las otras personas hacen eco de lo que la persona está diciendo y se comienza la conversación y continúan la conversación. También comentar cosas simples, ya sea el clima, la economía o la situación con la electricidad, que pues es una situación pues que da mucha preocupación, porque la situación no se ve que está mejorando, sino todo lo contrario. Y ese es uno de los temas que es muy complejo, pero es muy popular, y sobre todo pues en los transportes públicos, en las citras. Pero en este momento no voy a entrar en eso porque yo pienso que pues no es el tema del episodio. Pero sí es interesante, es bien interesante cómo las personas buscan un eco de sus pensamientos para desahogar su sentir, lo cual es válido. Y a veces es justo y necesario. Y qué bueno es vivir en un lugar que es democrático, donde nos podemos expresar libremente. Y eso también es la riqueza, ¿verdad? De lo que es la interacción humana. Quizás hay personas pues que quizás no están de acuerdo y se quedan calladas, pero hay otros que tienen ecos y también continúan y expresan lo que sienten y cómo está la situación del país. Y es una dinámica interesante. Es interesante también a veces cuando las personas pues que entran y empiezan a decir para qué entraron a la citra, para dónde van, qué van a hacer. Me río porque a veces digo, o sea, tiene que haber como, ¿verdad? Yo pienso que como que todos pues somos distintos y ahí está la riqueza, ¿verdad? De la diversidad. Porque digo, yo no entraría a decir para dónde voy, qué voy a hacer, o sea, y sobre todo pues en estos tiempos que hay que tener pues tanto cuidado, pero de todo, o sea, se ve diferente, una diversidad también de tópicos para conversar. Y el viajar en las citras me parece que es muy seguro, inclusive varios de los autobuses tienen cámaras de seguridad. Los choferes son muy amables. Algunos son un poco bravos cuando las personas, pero es que también las personas pueden ser un poco difíciles, ¿verdad? Y cuando comienzan a quejarse, ellos les recuerdan que el servicio es gratuito. Yo recuerdo un caso pues que una de las citras estaba dañada, entonces este chofer estaba haciendo 2 rutas en una. Entonces esta señora sube y comenzó a llover. Entonces la señora pelea que la ruta estaba más larga, que cómo era posible, que ella tenía que ir a cocinar, que estaba lloviendo, que se tenía que mojar y no se quería mojar porque se iba a enfermar. O sea, todas estas cosas estaban pasando. Me río porque digo, y el chofer,
el señor se enojó por una forma y dice, usted tiene que recordar que esto es gratuito. ¿Cómo si esto es gratuito? Usted está aquí, queja y queja y queja, que te queja. Entonces, ella es como que se alteró porque otra señora hizo un comentario y ya, bueno, yo dije, ay Dios mío, ya se van a enredar a pelear aquí. Entonces él le recordó, aquí hay una cámara que la está grabando, mejor es que se tranquilice. Entonces, fíjate, de todas las veces que ha sido la única vez que tuve como un momento de tensión, porque por supuesto, tú no puedes controlar pues quién sube a la citra y también las situaciones que se pueden dar. Pero a pesar de ese único momento en que fue un poco tenso, para mí yo considero pues que es un sistema que es muy seguro y sobre todo pues estoy de acuerdo con él. O sea, tú no te puedes olvidar que el servicio es gratuito y es bueno recordar las cosas que damos por sentado, ¿verdad? Como dicen el americano, that we take for granted. Y como dice el dicho, es más triste andar a pie y por eso hay que ser agradecido. Entonces, que es también el título de este episodio, porque es una realidad. O sea, si lo comparas, o sea, todo lo que hiciste, todas las vueltas que tienes que dar, si las tuvieras que dar a pie, sería más difícil. Entonces, si tienes un servicio que es gratuito, pues más, es como todo en la vida, ¿verdad? Tenemos siempre la opción o agradecer o quejarnos. Y es mejor agradecer, porque el agradecer te va a llevar a ver lo positivo, de inclusive que la situación pueda ser un poco desafiante o un poco difícil. Siempre el agradecimiento te lleva pues a mirar las situaciones de una manera diferente y sobre todo de una manera positiva. Y como digo, o sea, el efecto de agradecer sobre el quejarse, por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo a ver las cosas de manera distinta, porque de verdad que con un cambio de perspectiva te ayuda a fortalecerte a lo que puede ser, pues nuevamente, una situación difícil y poder seguir adelante con la mejor actitud, que quizás no todos los días va a ser así, está bien, pero si puede ser la mayoría de tus días, pues ahí ya vamos ganando. Y pues nada, las citras son para mí seguras, también tienen un horario específico que ya entonces tú empiezas. Yo he aprendido y me da mucha desgracia porque uno de los choferes, como en una ocasión al principio cuando la estaba utilizando, que las utilicé mucho para mis terapias, que también se lo voy a compartir en otro episodio, él se alegró mucho que yo llegué y entonces ya empecé a tomar el tiempo, cuánto le tardó a él llegar hasta allí. Cuestión de que en el próximo turno yo sabía a qué hora iba a llegar ahí aproximadamente. Entonces cuando ya estaba esperándole, él se alegró y me hizo señas como que lo hice bien, porque no tan solo es saber el horario, también es jugar con el tiempo que ellos van a tardar, ¿verdad? Para llegar y pasar nuevamente por el lugar donde te dejaron. Y pues nada, también, o sea, las citras son cómodas, tienen aire acondicionado, nuevamente los choferes son muy amables. Al entrar te desinfectan, o sea, te echan un spray para desinfectar las manos. Siempre tienen buena música. ¿Qué más se puede pedir? O sea, yo digo, ¿qué más se puede pedir? Es cierto que antes, pues la oferta de transporte público era mucho más amplia, pues incluía los pueblos cercanos como Adjuntas, Juana Díaz, Villalba, Peñuelas, entre otros, y hasta San Juan. Pero ya no existe, o sea que hay que trabajar con lo que se tiene en el momento. Y pues sobre todo, o sea, es peor, ¿cómo les dice? Es peor andar a pie. Y por eso hay que agradecer. Y también, como dicen, o sea, no es lo que nos falta, vamos a enfocarnos en lo que tenemos. Y de eso se trata las citras. Y entiende el por qué. Creo que para mí en otra vida, yo creo que en otra vida, sí, de otra vida yo era una entrevistadora, porque me encanta hacer preguntas y alguien una vez me dijo que era una máquina de preguntas. Las pocas veces que he podido utilizar el Uber, o sea, el sistema de Uber que también está en los Estados Unidos, en muchas partes del mundo, pues comienzo a entrevistar a los choferes, porque me ha llamado mucho la atención que el sistema de Uber
pues no tiene mucho auge en la isla. Y no fue sorpresa para mí que me dijeran que no había muchas personas haciendo Uber, lo cual entiendo perfectamente y es comprensible porque el costo del servicio es la mitad de lo que sería el mismo servicio en Estados Unidos. Por ejemplo, yo lo noté rápido cuando en mi último día en Orlando, antes de regresar a Puerto Rico, yo quise ir a Starbucks y tomé un Uber y la distancia era 1.5 y por ese 1.5 yo pagué casi $11. En Puerto Rico, por ese 1.5 yo pagué $3.44, ni $4. O sea, la diferencia es abismal, o sea, es del cielo a la tierra. Y por eso yo entiendo pues que es bien costa arriba el hacer Uber en Puerto Rico, porque las ganancias, si vamos a considerar pues que Uber toma una parte y la otra parte para la persona, también que el costo de la gasolina es igual de alto que en Estados Unidos. Entonces esas son otra de las cosas, ¿verdad? Volviendo a lo que es la justicia social, que me parece totalmente injusto y sobre todo pues que ayuda a que aumente la crisis económica del país, de la isla. Y de verdad cuando estaba hablando con uno de los choferes que me dice que él a veces, o sea, tiene tantas solicitudes que él no puede, porque y también se ve en el mapa, o sea, cuántas personas, y casi siempre en el mapa me aparecían como 2 carros, como 2 máximo 3, y que estaban, o sea, que quizás estaban entrando más solicitudes porque siempre me dejaban 10 minutos y entonces me decía el sistema está esperando mucho, si quieres trate más tarde. En el tiempo que he estado en Puerto Rico sí he podido utilizar la plataforma de Uber 4 veces, ha sido mucho. Y la realidad es que también sí hay servicio de taxi particular, pero entonces cuando comparamos el taxi con Uber sigue estando, quizás por eso el precio tan bajo en el servicio, quizás también para competir con lo que son los taxis. Pero con todo eso yo digo, wow, la ganancia de las personas comparado pues con el costo altísimo de la gasolina, es bien cuesta arriba. Y pues como siempre analizo y sobreanalizo, te comparto este ejemplo de este viaje que hice pues y lo comparé y de verdad que no entiendo por qué la gran diferencia y sobre todo que es la misma compañía, pero cosas que no vamos a entender, ¿verdad? Pero siempre la justicia social siempre se va a ver reflejada en esos pequeños detalles que pues al final pues la gente tiene la necesidad de trabajar y lo tiene que hacer, pero qué triste porque lo mismo con que está también bien relacionado los impuestos de la compra, un impuesto a pagar de un 10.50 es excesivo. O sea, cuando consideramos primero que la mayoría de los trabajos en Puerto Rico están bajo el 8.50 por hora, no tan solo eso, sino también que todos los productos son más caros porque tienen, o sea, por la transportación del mar y llegar a la isla. Entonces esos productos son más caros que, inclusive lo notaba, por ejemplo, un pequeño ejemplo, la leche de almendra, lo que pagaba en Estados Unidos y lo pagaba en Puerto Rico. En Estados Unidos podía hasta en especial $3, en Puerto Rico la misma leche de almendra $6, más lo que sería el tax, que por comida es un 7%, o sea, entonces como, wow. Es algo que es como, bueno, como lo siento, es como nadar contra la corriente. Y de ahí, pues, como compartí en el episodio anterior, la resiliencia del pueblo,
en enfocarse en lo positivo, que es estar vivo, que si estamos vivos es para seguir luchando, pero sigo percibiendo mucha tristeza detrás de esas ganas de seguir adelante y de mejorar el país y de levantarlo, porque está en un proceso de levantarse de nuevo el país. Y como se dice, o sea, esa frase que se escucha mucho es que las cosas podrían estar peor, pero si estamos vivos es porque podemos con esto y más. Y es cierto. Y por eso te recuerdo que no importa las circunstancias, brilla intensamente. Gracias por escuchar. Hasta el próximo episodio.